Hola amigos, atendiendo un poco a la petición que nos han hecho últimamente dentro del canal, vamos a trabajar con el manual del estudiante en cuanto a las ciencias naturales en la sesión 1, elementos químicos y compuestos mediante la simbología química para comprender la constitución de la materia. En esta parte nos piden el llenado de un cuestionario. Lo primero que dice nos pregunta ¿qué es un glaciar? Bueno, vamos a contestar, el glaciar pues son masas de hielo y nieve, masas de hielo y nieve que se forman en las zonas polares, ¿sí? Y que permanecen obviamente durante bastante tiempo. La segunda pregunta dice, ¿qué factor consideras que fue lo que provocó la desaparición del glacial de Ayoloco? Pues normalmente podemos hablar del cambio climático. Posteriormente, bueno, tenemos la siguiente actividad, ¿sí? Dice, ¿por qué son importantes los glaciares para un ecosistema? Pues ¿por qué? Porque normalmente ahí se genera el agua dulce que posteriormente será potable. ¿Qué será potable? Bueno, posteriormente pasamos a la siguiente parte de la actividad. Tenemos aquí algunas imágenes y nos preguntan ¿por qué se origina el cambio climático? Bueno, pues aquí normalmente podemos contestar que es por el cambio de temperatura. Obviamente. Después la siguiente pregunta, ¿por qué aumenta la temperatura del planeta? Pues esto se conoce normalmente por el famoso efecto invernadero. Obviamente estas preguntas se pueden contestar de manera más amplia, nosotros le estamos dando una guía. ¿Por qué se produce el efecto invernadero? Pues este se da por la emisión de gases contaminantes. Seguida nos dice ¿qué es el cambio climático? Bueno, voy a poner solo una parte y ustedes lo pueden desarrollar mejor. Obviamente el cambio climático tiene que ver con es la variación global del clima por causas naturales. Por causas naturales. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los efectos de este cambio climático? Pues obviamente se da un cambio de clima extremo. Además se dan inundaciones y sequías, etcétera. Después nos piden que observemos una imagen y a partir de la observación de la imagen hablemos de cuáles son los gases del efecto invernadero. Pues obviamente entre ellos está el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. ¿Y cuáles son los elementos químicos que se encuentran en estos gases? Vamos a nombrar algunos, como por ejemplo el carbono, cuyo símbolo químico es la C, el hidrógeno, que es H, oxígeno, que es la O,
Y les dejo el último, cuyo símbolo es la N, que ustedes ya lo podrán investigar. En este caso nos pide también que clasifiquemos los gases del efecto invernadero. Pues aquí podríamos utilizar la C, la H, la O y la N, y el compuesto es CO2, CH4 y 2O, ¿sí? Bueno, después nos pide que observemos las imágenes que se muestran para ver la intensificación, y observando hay que llenar este pequeño mapa, los cuales probablemente, pues haciendo la relación, tenemos algunas, como por ejemplo el inciso A puede ser la radiación solar, rayos reflejados, radiación absoluta. Aquí puede ser la atmósfera, o sea, ya como gases de invernadero y fuente de gases aquí. Y por último, para la parte del cierre, ¿sí?, pues vamos a realizar una actividad con lápiz y cuaderno, en la cual vamos a buscar la temperatura de nuestra sala. Y con eso, bueno, estamos terminando la primera actividad. Espero que les haya ayudado esta breve guía de el manual del estudiante, la actividad 1 de Ciencias Naturales. Hasta pronto. Bueno, aquí estamos de vuelta con la sesión 2 de las Ciencias Naturales en el manual del estudiante. Aquí nos piden que retomemos un poco la última actividad anterior, que dice: comparte tus respuestas en la medición de temperatura de su habitación y posteriormente contesten las siguientes preguntas. ¿A qué se debe la diferencia de temperaturas que mediste en tu habitación? Bueno, pues normalmente se debe a que cuando el aire pesa menos, sube, y por tanto cuando se enfría, pesa menos y la temperatura baja. Dice: ¿cómo relaciona esta actividad con el efecto invernadero? Pues obviamente el techo del cuarto o habitación funciona como la capa de ozono de la Tierra. Y se lee la siguiente lectura y responde a las siguientes preguntas. Ustedes leerán la lectura, etcétera, etcétera, y llegaremos a contestar las siguientes preguntas. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono, CO2, y de metano, CH4? Y bueno, pues aquí contestaríamos, ¿no? El dióxido de carbono pues son la respiración de los seres vivos. Y las emisiones de las fábricas. Y vehículos. Y el metano, pues son desechos orgánicos. ¿Qué acciones propones para disminuir el dióxido de carbono? Pues eso ya lo pueden contestar ustedes de manera
personal. Dice, pide una tabla periódica y colorea de amarillo el hidrógeno, el rojo el carbono, el azul el oxígeno, etcétera, etcétera. Aquí tienen ustedes la tabla periódica. Y solicite complete la tabla. Les vamos a ayudar un poquito aquí. Por ejemplo, con la primera sería el grupo 4A, 2, número atómico 6 y la masa atómica 12. ¿De acuerdo? La manera de encontrarlo pues es localizarlo obviamente en la tabla periódica. Y vamos con el oxígeno. Este podría encontrarse en el 6A, periodo 2, número atómico 8 y el peso atómico 16. En cuanto al hidrógeno, está en A, periodo 1, número atómico 1 y la masa atómica 1. Y el último sería el nitrógeno, 5A, 2, número atómico 7 y peso atómico 14. Ahora dice, ¿qué pasa si se unen dos o más elementos? Pues lo lógico es que se formarían compuestos. Pasaríamos a la actividad de cierre. Comparte con tus compañeros la respuesta y reflexiona cómo todo en la vida tiene química y nos da algunos enlaces para poder resolver. Y bueno, con eso estaríamos resolviendo lo que corresponde a la sesión 2. Nos vemos más adelante. Bueno, a continuación trabajaremos con la tercera sesión del Manual del Estudiante de las Ciencias Naturales. Nos dice, lee lo siguiente y contesta las preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué entendemos por un gas contaminante? Un gas contaminante es aquel que afecta al medio ambiente. Como el dióxido de carbono. Obviamente que es el CO2, el dióxido de azufre, que es como el SO2, etcétera. ¿Cómo crees que se forman los gases contaminantes en el medio ambiente? Pues es la combinación espontánea de elementos que reaccionan al azar, que reaccionan entre sí al azar, y con ello realizan una estabilización química para completar otro nivel de energía. Posteriormente dice, observa los modelos de dióxido de carbono y metano y responde las siguientes preguntas. Aquí vemos los modelos, oxígeno, carbono y oxígeno, y las reacciones que tienen entre ellos. La primera pregunta dice, ¿qué observaste en la unión entre carbono y oxígeno? Pues bueno, primero que nada, lo que se puede observar es, que se comparten electrones para buscar. Aquí le ponemos, se comparten electrones para buscar la estabilidad, Y en el número 2 se pueden captar hasta 8 electrones. En el número 2 se pueden captar hasta 8 electrones y se ayudan
con la cumplen la regla del octeto de la estabilización natural. En la siguiente reacción tenemos el átomo de carbono, los átomos de hidrógeno y la molécula de metano. Aquí me pregunta, ¿qué observaste en la unión entre carbono e hidrógeno? Pues que el carbono siempre trabaja con 4 electrones de valencia, pero para estabilizarse tiene que completar su último nivel de energía. Último nivel de energía. Así que al unirse con 4 hidrógenos se estabilizan. Llegando al máximo nivel. Y formando un compuesto estable. Posteriormente nos pregunta ¿cuántos electrones de valencia tienen los siguientes elementos en ambos modelos atómicos? Primero, el carbono pues tiene 4, el oxígeno tiene 6 y el hidrógeno obviamente tiene 1. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel de energía en el modelo de dióxido de carbono? Y justifica la respuesta. Bueno, pues aquí yo solamente le voy a poner 8. Ustedes van a justificar por qué son 8. Y ustedes ya contestan lo demás, ¿sí? Dice, tenemos aquí este modelo presentado del óxido nitroso y nos pregunta ¿cuál es la valencia? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el óxido nitroso? Pues aquí le vamos a poner, tiene 8 electrones expuestos. Que obviamente le dan estabilidad. Y el oxígeno proporciona 6 electrones. Y el nitrógeno otorga el par restante. ¿Sí? Bueno, y con esto llegamos al cierre de la sesión. Hay que revisar las respuestas y hay que ver la forma en que se relacionan los conceptos. Bueno, con esto estamos terminando esta sesión número 3. Es importante checar los enlaces para que te ayudes a entender un poquito mejor el contenido de este tema. Espero que te haya ayudado y nos vemos más adelante. Bueno, continuamos con el manual de Ciencias Naturales de la EDIEMS con la sesión número 4. Dice precisamente, lee lo siguiente y realiza las siguientes actividades, ¿sí? Tenemos aquí esta primera pregunta, dice, ¿por qué ahora hace más calor
en el planeta Tierra? Pues obviamente una respuesta para esto pues es precisamente la respuesta sería por el calentamiento global. Que viene del efecto invernadero y los gases contaminantes de la atmósfera. La siguiente pregunta: ¿cómo nos protege la capa de ozono que está en la atmósfera? Pues obviamente la capa de ozono funciona como un filtro que evita el paso de los rayos ultravioleta. La siguiente actividad nos dice desarrollo. Lee el siguiente texto: ¿cómo se verán afectados los hielos marinos y la nieve? Y tenemos aquí alguna imagen y posteriormente nos pide que respondamos las siguientes preguntas. Dice: ¿qué consecuencias a la salud de las personas genera la destrucción de la capa de ozono? Pues obviamente tiene consecuencias en la piel. Consecuencias en la piel, que puede ser hasta el cáncer, ¿verdad? Posteriormente dice: ¿cuál es la energía causante del derretimiento de los hielos marinos? Pues es la energía calórica. 3. ¿A qué se debe que los rayos ultravioleta lleguen en mayor cantidad a las capas inferiores de la atmósfera? Pues eso lo provoca el famoso agujero en la capa de ozono. ¿Sí? Dice, la siguiente pregunta dice: ¿a qué se debe que tenemos diferentes colores? Se deben a la longitud de onda y o frecuencia. Y de acuerdo con el esquema del espectro electromagnético, ¿qué radiación se encuentra en la región 10-7 metros de longitud de onda? Sería la luz ultravioleta o rayos, los famosos rayos UV. Bueno, posteriormente nos pide que hagamos un crucigrama. Aquí les vamos a ayudar un poquito, no con la resolución del crucigrama propiamente, pero a lo mejor sí con las palabras. Miren, ¿qué les parece? Vamos a ver. Dice: agua en estado sólido debido a un descenso de la temperatura. Pues obviamente que aquí la palabra será hielo. Es una forma de energía que causa el derretimiento del hielo. Pues aquí es calor. La siguiente: sustancia formada por dos átomos de hidrógeno enlazada por un oxígeno. Aquí es agua. El siguiente es una luz radiomagnética, una radiación electromagnética. Generalmente nos referimos a la luz visible. Este será luz. Cambio del estado sólido al líquido. Este será la famosa fusión. La capacidad de la materia en producir trabajo de forma, esta se llamará, esta le vamos a poner aquí, esta será energía, ¿de acuerdo? Y con eso podemos ir contestando. Por ejemplo, la 2, que es hielo, pues podemos contestar, ¿no? Sería hielo. Y así con cada una, ¿no? Por ejemplo, la siguiente, que sería
La número 3, que sería calor. La 3, pues contestamos aquí, ¿no? Calor. Y bueno, aquí esto ya ustedes lo pueden ir contestando poco a poco. Les ayudamos ahora con las verticales. Es una medida indirecta de calor. Sus unidades pueden ser en grados centígrados o grados Fahrenheit. Aquí es temperatura. La siguiente, mecanismo de transmisión de calor-espacio, es radiación. Y la siguiente es ozono. La siguiente actividad, lee el siguiente texto y responden las siguientes preguntas. Tenemos ahí un texto y vamos a las preguntas que dice: un conductor que maneja su vehículo observa un desnivel. ¿Cuál sería el desplazamiento natural del conductor dentro del vehículo de acuerdo a la primera ley de Newton? Y hay que describirla. Pues obviamente lo primero dice que pues el conductor se mueve hacia adelante. Hacia adelante. Debido a que tiene que continuar el movimiento por el movimiento según la primera ley de Newton. La siguiente pregunta nos dice: de acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿consideras que la fuerza con la cual cae el granizo o las gotas de lluvia dependen de la masa? Pues aquí tendríamos que decir que sí, precisamente por la fórmula. Sí, porque F, la masa proporcional, la masa es proporcional. La masa es proporcional a la fuerza. ¿De acuerdo? Posteriormente, la tercera ley de Newton habla de ella y nos habla de longitudes y tamaños. Y dices: ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Y sería: la temperatura es un índice de medición. La temperatura es un índice de medición. Y el calor es flujo de energía. El calor es flujo de energía. Y bueno, con esto estaríamos llegando a la última parte. Acuerden que necesitamos dar una leve revisada, y además, bueno, por aquí nos marca que llevemos a cabo un breve experimento para la siguiente sesión, que obviamente tendrán ustedes que revisar de manera personal y que lo van a ver en este sentido, ¿sí? Bueno, con eso nos despedimos y nos vemos en la próxima sesión. Espero que les hayamos ayudado. Hasta la siguiente. Bueno, continuamos con la actividad de Ciencias Naturales del Manual de Ciencias Naturales de la EDIEMS con la sesión número 5, la cual nos pide que leamos un texto y realicemos las siguientes actividades. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo se origina el calentamiento global? El calentamiento global se origina debido a que los rayos del sol quedan atrapados en la atmósfera por los gases contaminantes, originando el efecto invernadero. ¿Por qué ha aumentado la temperatura de la superficie terrestre? Porque los rayos del sol
del Sol no pueden salir de la atmósfera por el efecto invernadero, Ok, en cuanto a la siguiente parte, nos dice que realicemos diferentes actividades, ¿sí? Que coloquemos un modelo del deshielo, los hielos en el interior, sujetemos la puerta, etcétera, etcétera. Nos da diferentes indicaciones y que contestemos a las preguntas. Las preguntas más o menos se contestan de la siguiente manera después de haber hecho el experimento. Dice, ¿cómo se origina el calentamiento? Dice las siguientes preguntas. Dice, ¿qué cambios observaste? Pues obviamente después del experimento, pues que se derrite el hielo, ¿verdad? Derrite el hielo. ¿Y cuáles son los que se derriten más rápido? Pues los que están dentro del modelo. Dentro del modelo. ¿Qué cambios de agregación están presentes en el experimento? Pues el cambio de sólido a líquido. ¿Por qué los hielos dentro del modelo se derriten más rápido? Porque les llega el sol más rápido. Porque reciben más rápido el sol. Y la siguiente pregunta, ¿qué ocasiona el acumulamiento de energía calorífica en los hielos del experimento? Pues debido al reflejo de los rayos del sol. Reflejo en la tapa de los rayos del sol. De los rayos del sol. Y obviamente al fondo negro. Fondo negro. La siguiente pregunta, 6. ¿Cómo afecta el calor oscuro del fondo del recipiente al derretimiento del hielo? Pues absorbe mayor cantidad de energía calorífica y se derrite más rápido el hielo. ¿Qué función tiene el papel de aluminio en el experimento? Pues es el que refleja los rayos del sol. Refleja los rayos del sol. Y por último dice, si pudiste colocar hielos fuera del sistema, ¿cuál sistema derritió más rápidamente los hielos del sistema cerrado o abierto? ¿Y qué condiciones generan esta habitación? Pues obviamente el sistema cerrado derrite más rápido. Derrite más rápido por el cartón oscuro que se encuentra en el fondo, y el papel aluminio dirige por el cartón oscuro. Y por el papel aluminio que refleja la luz. Ustedes pueden completarlo con más palabras, pueden desarrollarlo un poquito mejor. Con eso estamos llegando a la siguiente parte, que es el cierre precisamente. Y en el cierre nos hacen unas últimas preguntas. Según el modelo realizado a escala, dice, ¿cómo repercute el derretimiento de los hielos a nivel del mar? ¿Qué pasaría? Pues obviamente si se derriten los hielos, pues hay un aumento del nivel del mar, ¿no? Del nivel del mar. ¿Y cómo se llama el cambio o fase de estado sólido a líquido? Ese cambio se llama fusión. ¿Sí? Bueno, en la siguiente pregunta dice,
¿Qué acciones puedes hacer en tu vida cotidiana para ayudar a reducir la emisión de gases en el efecto invernadero? Bueno, yo creo que aquí tú lo puedes hacer de manera personal. Yo aquí te recomiendo, por ejemplo, evitar el uso de aerosoles, menos transporte público, apagar las luces. Aquí te dije algunas, ¿no? Pero las anoto. Apagar las luces, no aerosol. Esto yo creo que tú lo debes de contestar de manera personal, ¿sí? Y bueno, con esto estamos terminando con lo que corresponde a la sesión número 5. Espero que te hayamos podido ayudar y que el contenido de esta sesión te sirva. Hasta pronto. Esta es la actividad número 6 del Manual del Estudiante de Ciencias Naturales de la EDIEMS. Y vamos a empezar con la primera actividad, donde nos piden que leamos este pequeño párrafo y contestemos las siguientes preguntas. Después de haberlo leído, hay que checar cuáles son precisamente las fuentes de energía renovable que conoces. Pues entre las que se conocen, las más conocidas, obviamente está la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía hidráulica, y si reconoces alguna más, la puedes poner. El 2. ¿Cuál es el impacto del planeta al generar energía a partir de las fuentes no renovables? Pues tenemos que tener conciencia de ese uso, pues se puede acabar y no se restituye. Posteriormente pasamos a la siguiente fase, que es el desarrollo. Aquí nos piden que leamos este pequeño párrafo sobre el derretimiento de los glaciares y que contestemos las siguientes preguntas. Dice, responde las siguientes preguntas y realiza las actividades que se indican. Dice, ¿qué es una fuente renovable de energía? Pues obviamente una fuente renovable es aquella fuente que es inagotable. La siguiente, ¿por qué una fuente no renovable de energía contribuye al cambio climático? Porque obviamente produce gases en la atmósfera y con ello el efecto invernadero. ¿Cuál es la principal finalidad de las fuentes generadoras de energía? Pues obviamente es producir electricidad, y además pues con eso se utilizan varias máquinas, y para transformar la energía en mecánica. Transformar la energía en mecánica. Okay. Además, obviamente vamos a escribir el nombre de las siguientes energías. Escribe el nombre de la fuente de energía que presenta en la imagen para obtener energía eléctrica. Aquí, bueno, pues la más sencilla esta es de energía solar. Esta es de energía eólica. Aquí tenemos la siguiente, que es la energía del petróleo, la energía hidráulica, la
hidráulica. Y por ejemplo acá tenemos lo que sería la energía, llamada energía nuclear, y esta que es un poquito menos conocida, que es la energía mareomotriz, ¿sí? Posteriormente tenemos esta energía que es el carbón y la energía que produce la geotérmica. Aquí tenemos una tabla que podemos seguir llenando de las fuentes de energía renovables y las no renovables. Pues obviamente aquí vamos a considerar, por ejemplo, de las renovables pues tenemos el gas natural, la eólica, la biomasa, la solar, la hidráulica, etcétera, etcétera. Y las no renovables, el carbón, el petróleo, el gas natural, el diésel, el gas y el uranio. Aquí ya tenemos esta tabla contestada, y para el cierre de sesión pues hay que compartir respuestas, etcétera, etcétera, y revisar el siguiente enlace, ¿sí? Muy bien, bueno, pues con esto estamos terminando esta breve sesión 6. Espero que les haya sido de ayuda. Bueno, esta es la sesión 7 del manual de Ciencias Naturales de la EDIEMS, y vamos a empezar con la siguiente actividad. Dice, hay que buscar las formas de generación de energía relacionadas con calidad de vida del medio ambiente, como son generador, planta eléctrica, solar, nuclear, eólica, etc. ¿Cómo llega la energía eléctrica a nuestras casas o a tu casa? Pues normalmente llega por líneas de transmisión eléctricas. ¿Cuál es la forma de generación de energía eléctrica que consumes en tu casa y que llegan por líneas de transmisión? Pues normalmente son hidroeléctricas y termoeléctricas. Después nos pide realizar la siguiente actividad. Nos muestra una imagen y nos dice que hagamos una breve descripción. Observa la imagen y describe el proceso de generación de energía. Entonces, pues aquí en general vamos a describirlo poco a poco. Dice, se utiliza como fuente de energía. Primero, se utiliza el carbón como fuente de energía, como energía no renovable, que genera vapor, moviendo la turbina y mediante el generador se obtiene la energía. Eléctrica. Recuerden que esta es una guía que ustedes pueden contestar de diferentes formas, si así lo consideran, dándonos una idea. Ahora aquí nos dicen que relacionemos la forma de generación de energía con su descripción. Vamos a ayudarles un poquito aquí con estas. Dice, 1. Utiliza combustible fósil como gas, combustible, petróleo. Esta formas de generación de energía. Esta obviamente sería la central termoeléctrica. Termoeléctrica. Aprovecha la energía que se encuentra dentro de algunos átomos por medio de la fisión o separación del átomo. Esta obviamente sería la central
nucleoeléctrica. Después dice, aprovecha el calor interno de la Tierra, el cual calienta el agua subterránea, etcétera. Pues esta sería la central geotérmica. Posteriormente, aprovecha la fuerza del agua en el movimiento en el cual pasa una turbina. Pues esta sería la central. Si es del agua, pues es la hidroeléctrica. Después nos dice, aprovecha la fuerza del viento. Pues entonces esta debe ser la central eólica. Después dice, en este caso utiliza los paneles solares. Pues esa sería la central de fotoceldas solares. Y vamos a dejar estas últimas dos para que ustedes las contesten según entiendan, ¿sí? Para que hagan ustedes el trabajo, el de la materia orgánica y el ascenso y descenso del agua del mar. Y bueno, como pueden notar, con estas últimas dos van a hacer ustedes por su cuenta. Bueno, estamos contestando lo que corresponde a la sesión número 7. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Bueno, vamos a continuar con la sesión 8 y 9 del Manual de Ciencias Naturales. Vamos a trabajar con estas dos sesiones que son muy sencillas. Empezaremos primero con las siguientes preguntas. Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué avances tecnológicos conoces que contribuyen a la calidad de vida? Bueno, pues aquí podemos poner como por ejemplo la computadora, ahora, obviamente celular, tablet, drones, el GPS, algunas apps, etc. Describe cómo los avances tecnológicos benefician tu vida cotidiana. Esta es una pregunta personal. Ustedes tienen que poner: a mí me ayuda en... y eso ya lo ponen ustedes de manera personal, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente parte. Lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué avances tecnológicos conoces que contribuyen al desarrollo del medio ambiente? Bueno, por ejemplo, aquí podemos poner los autos eléctricos, los paneles solares, focos ahorradores, etcétera. De acuerdo con lo revisado en las sesiones anteriores, explica cómo crees que el desarrollo industrial y tecnológico ha afectado al medio ambiente. Pues, por ejemplo, podemos decir que la industria mejora la vida, pero contamina. Por ejemplo, ¿no? Además, podemos también decir que por ejemplo, algunos recursos contamina el medio ambiente. Por ejemplo, el uso excesivo de fertilizantes daña la tierra, etc. Eso ya es cuestión de ustedes que lo vayan poniendo. Dice, realiza las siguientes actividades, registra el siguiente cuadro, dos avances tecnológicos empleados en la vida cotidiana y describe las ventajas y desventajas. Por ejemplo, vamos a poner uno aquí: carros eléctricos. Ventaja: no
emiten gases. Desventaja, son muy caros y usan batería. Otro ejemplo, por ejemplo, serían los termómetros infrarrojos. ¿Cuál es? Pues la ventaja, pues que detectan la temperatura. Y la desventaja, son caros. Etcétera. Bueno, seguimos en la siguiente. En el siguiente cuadro nos dice que identifiquemos si los avances tecnológicos registrados están presentes en la física, química o biología y argumenta tu respuesta. En este caso, si hablamos de carros, los carros, ¿cuáles son las ciencias presentes? Pues, por ejemplo, la química, la mecánica, la física, ¿sí? ¿Y de qué forma, no? Aquí argumente cada quien su respuesta. Lo mismo también con los termómetros y sus respuestas. Dice después, ¿los avances tecnológicos que ustedes utilizan son amigables con el medio ambiente? Sí, ¿por qué? Depende de los que tú utilices. Eso ya será, depende de cada avance. Depende de ti, de cada avance. La siguiente pregunta es, ¿consideras que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ante la pandemia ha reducido la emisión de gases en el efecto invernadero? Pues yo pienso que sí, porque existen menos movimientos de automóviles por el confinamiento. Dice, dibuja un avance tecnológico que contribuya, aquí nos menciona esto, dice, dibuja un avance tecnológico que contribuya al conocimiento de los seres vivos. Aquí ustedes pueden poner lo que sea, pero por ejemplo yo podría hacer un microscopio, y hay que dibujarlo, ¿no? Y ya ustedes pueden dibujarlo como ustedes consideren, ¿sí? Si piensan que ese les puede ayudar, más o menos. Y aquí una observación, ¿verdad? Este queda muy feo, pero bueno, aquí ustedes pueden hacer lo que consideren. Después comparte tus respuestas con la retroalimentación. Pasaríamos a la actividad de la sesión número 9, con la intención de avanzar un poquito más y poder trabajar con lo que sigue. Dice, después de leer la lectura hay que responder lo siguiente. Dice, en este caso, vamos con la primera. Dice, ¿qué es una mezcla? Pues es la combinación de dos o más sustancias que pueden separar mediante métodos físicos. ¿Cuáles son las características de una mezcla homogénea? Pues que no se distingue a simple vista en sus componentes y tiene una sola fase. ¿Cuáles son las características de una mezcla heterogénea? Pues prácticamente lo contrario de lo que acabamos de poner, ¿no? Se distingue a simple vista, tiene varias fases, etcétera. Eso ya ustedes lo van a ir determinando. ¿Qué tipo de mezcla representaba el desplazamiento de la masa de hielo de Ayo Loco? Pues obviamente era una mezcla de tipo heterogénea. Seguimos entonces. Aquí tenemos una lectura que nos va a ayudar para realizar el siguiente cuadro.
Dice, de acuerdo con la lectura anterior, realiza la clasificación de los siguientes residuos. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso la primera, que es una mezcla heterogénea. Los residuos son una mezcla heterogénea. Estos residuos, que es el vidrio, pues es una mezcla homogénea, que ya está marcado. Esto que es el aceite es una mezcla homogénea. Estos son heterogéneas, esta es heterogénea. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la parte inferior, nos dice, indica el método de separación y descripción para separar cada mezcla. Por ejemplo, aceite usado en agua, ¿qué método se utilizaría? Pues el método de decantación. ¿Y cómo se hace la decantación? Pues separa líquidos y de diferente densidad, densidad. Aquí tenemos el siguiente, que es arena con limadura de hierro. Pues ese es un método de magnetización. Y ese se basa en la propiedad que tienen atraer por un imán, ¿no? Atraer por un imán. El siguiente método, que es el de las aguas residuales, pues se da mediante el método de filtración. Aquí ustedes tienen que explicar cómo se separan, cómo se da la filtración. Se separan los sólidos del líquido y ustedes describen. Después tenemos el siguiente ejemplo, que es el método del petróleo. El método del petróleo se da por la destilación, que consiste en separar los líquidos o gases licuados, que sería separar dos o más líquidos que conforman una mezcla homogénea. Ok, aquí lo describen ustedes un poquito mejor. ¿Cuál es el método que consiste en calentar una mezcla de agua residual y que queden como producto final el sólido? Pues es el método de evaporación. Además de la filtración de las aguas residuales, existe otro método. ¿A qué método de separación se hace referencia? Este sería el método de centrifugación. Y bueno, con esto estamos llegando al cierre de esta sesión, que es una sesión doble, la sesión 8 y 9. Espero que te hayamos ayudado un poquito y que tú puedas ampliar las respuestas que te mencionamos en esta parte, sesión 8 y 9. Nos vemos más adelante. Hola, bienvenidos al Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a revisar la sesión 10 y 11 de tu manual. La sesión 10 lleva como nombre Propiedades físicas de la materia para el conocimiento del entorno en que vivimos. La actividad de apertura nos pide, solicita que realicen lo siguiente. Al igual que en el derretimiento de los glaciares, uno de los ecosistemas que también ha sufrido grandes afectaciones es el marino. Dibujan un ecosistema marino en el que resalte la presencia de los corales. Te muestra un recuadro para que hagas tu dibujo. La actividad de desarrollo nos indica lo siguiente. Realiza la lectura guiada del siguiente texto. El texto habla sobre la gran barrera de coral australiana y nos explica cuáles son sus características, cuáles son sus funciones y cómo se compone. A continuación nos pide que realicemos la siguiente actividad. Pregunta número 1. ¿Qué cambios físicos y químicos están presentes en la lectura? En los cambios físicos tenemos el color del coral, el aumento de la temperatura del agua y cambios en la densidad del agua y la presión. Y en los cambios químicos tenemos el aumento del dióxido de carbono y el aumento de la acidez del agua. En la pregunta número 2 nos dice,
¿Cómo contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de los arrecifes de corales? La respuesta que proponemos es: el aumento en la temperatura provoca el blanqueamiento del coral. En la actividad 3 nos dice: identifica las propiedades físicas de las materias presentes en el fenómeno del blanqueamiento de los corales. De un lado nos aparecen las propiedades físicas y del otro lado las afectaciones en los arrecifes de coral. A. Las corrientes cálidas están cerca de la superficie. A esto se le conoce como la propiedad física de la densidad. B. El aumento del dióxido de carbono disuelto aumenta la acidez del agua. A esto se le conoce como solubilidad. Te invitamos a que resuelva los demás incisos. En la pregunta número 4 nos dice: explica qué propiedades físicas de la materia están presentes en el deshielo de los glaciares. Dentro de las que encontramos es la fusión y el volumen, y te damos la explicación. En la número 5 dice: clasifica las propiedades físicas de la materia trabajadas en los ejercicios anteriores. Las propiedades de la materia son cualitativas como el color, extensivas como volumen y solubilidad, e intensivas como punto de fusión, temperatura, densidad o presión. Y por último, en la actividad 6 nos dice: ¿qué son las propiedades cualitativas? A lo que nosotros proponemos que respondas: son aquellas que pueden ser observables y no dependen de un valor numérico. Y en la actividad 7 dice: ¿cuál es la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas? Para lo cual desarrolles tu respuesta. En la actividad de cierre nos piden que revisemos las actividades de la página 299 a la 310 de la guía de estudio y los aprendizajes 11 y 12 de la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes referente a los tipos de nutrición y cadenas tróficas, para lo cual te invitamos a que desarrolle la actividad. A continuación, revisamos lo referente a la sesión número 11, transformación de energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. La actividad de apertura nos muestra una lectura que habla acerca del cambio climático, sus principales características, así como el impacto en los corales. Para lo cual, al finalizar la lectura, te invitamos a que respondas el siguiente cuestionario. Número 1. ¿Qué papel juegan los océanos en la regulación del clima? Nosotros ponemos que directamente intervienen en el ciclo del agua, ya que la evaporación del agua del mar tiene un efecto de enfriamiento en la temperatura global, además de que producen grandes cantidades de nubes que posteriormente llegan a los continentes y descargan ahí el agua. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué es un arrecife de coral? Entendiendo la lectura, podemos saber que es una estructura formada por organismos marinos que tienen esqueletos de carbonato de calcio, el cual sirve como la base para formar un ecosistema. Se ubican en aguas cálidas, cristalinas y poco profundas. Te invitamos a que respondas las siguientes preguntas por tu cuenta. Número 3, ¿qué es la fotosíntesis? Y número 4, de acuerdo con la relación entre las algas y los corales, explica con tus propias palabras qué entiendes por simbiosis. A continuación, te piden que marques con una X la característica autótrofa o heterótrofa, según corresponda. Característica: depende de alimentarse de otros organismos para sobrevivir. Siguiente característica: a este grupo pertenecen los vegetales y las plantas. La siguiente es: los hongos y algunas bacterias tienen este tipo de nutrición. Y por último, son los principales depredadores en las redes tróficas. La actividad siguiente nos solicita que coloquemos en una pirámide los niveles de las redes tróficas según corresponda, para lo cual te invitamos a que la llenes por tu cuenta. A continuación nos pide que unamos con unas flechas el proceso de la siguiente cadena trófica y contestemos las preguntas. Número 1. ¿Qué organismo actúa como productor? En este caso, nosotros pusimos las algas. Número 2. ¿Qué organismo es el depredador secundario? Nosotros pusimos al tiburón. Te invitamos a que conteste la siguiente pregunta por tu cuenta. ¿Cómo se da la transferencia de energía en esta red trófica? Y por último, te mencionamos la actividad de cierre. Nos informa que las cadenas tróficas en el océano están íntimamente relacionadas con el equilibrio de los elementos físicos y químicos, y nos explica el papel de los océanos como reguladores del clima, por lo cual invitamos a la reflexión sobre el cambio climático en el ecosistema marino y cómo puede afectar a su flora y fauna. La actividad nos indica que revisemos las actividades de la página 311 a la 315 de la guía del estudio y el aprendizaje 13 de la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes referente a la célula. Por mi parte, sería todo. Gracias por ver Golpe Maestro. Hasta la próxima. A continuación, revisaremos la sesión número 12. Estructura y función de la célula para comprender el funcionamiento de los seres vivos. La actividad de apertura nos indica que leamos el siguiente texto. Al igual que los glaciares, cuando los ecosistemas marinos sufren graves afectaciones, resulta casi imposible que se restablezcan del todo, afectando a la flora y fauna que ahí habitan. Sus afectaciones biológicas se deben en gran medida a que las células de los organismos no pueden sobrevivir en condiciones adversas, como en el caso de los corales, los cuales son organismos heterótrofos, por lo que poseen células de tipo animal. Se te pide que realices un dibujo recordando la célula y considerando su estructura. En este recuadro, te invitamos a que lo realices.
Para la actividad de desarrollo empezamos con un texto que dice: recuerda que las células son la unidad básica fundamental de la vida. En la naturaleza existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Los animales, los hongos y las plantas están formados por células eucariotas, mientras que las bacterias y las arqueas están formados por células procariotas. Contesta el siguiente cuestionario. ¿Qué tipo de nutrición tiene el coral? Justifica tu respuesta. A lo cual nosotros proponemos esta respuesta. Es heterótrofa, ya que requiere de nutrientes provenientes de otros organismos. Por tu cuenta, contesta las dos siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre las células tipo animal y vegetal? ¿Por qué se dice que los corales tienen células de tipo animal? Finalizado el cuestionario, aparece un cuadro donde nos pide que distingamos las características de cada tipo de célula y subrayemos en la parte de abajo cuáles son características relacionadas con cada una de los tipos de célula. Ejemplo, la célula eucariota. Sus características son: cuenta con una membrana que se separa al núcleo del citoplasma, lleva a cabo la reproducción asexual y puede presentarse en organismos unicelulares y pluricelulares. Contesta lo restante por tu cuenta. El siguiente punto nos dice que relacionemos el organelo de la célula con su función y escribamos dentro del paréntesis el número que corresponda. Ejemplo, la mitocondria es la que se encarga de realizar la respiración celular. El núcleo, su función es expresión genética y mantenimiento del ADN. Llena el inciso por tu cuenta. La siguiente actividad nos dice que leamos un texto y llenemos los espacios con las palabras que aparecen en el cuadro siguiente. Te invitamos a que cuidadosamente lo leas para que no cometas errores. Por último, la actividad de cierre nos plantea un mapa donde tenemos que explicar las características de la célula, qué tipos de célula existen y cuál es su estructura general. Te invitamos a que lo realices en tu cuaderno. Pasamos a la siguiente actividad donde vamos a abordar el tema del cambio climático. Sesión número 13. Cierre de caso. ¿Qué puedo hacer para evitar el cambio climático? En esta sesión se dará respuesta a la pregunta ¿qué puedo hacer para evitar el cambio climático? Por lo cual, realiza la lectura y al final, recordando todo lo que viste en las demás unidades, resuelve el cuestionario. Pregunta número 1. ¿Qué puedes hacer para evitar el efecto del calentamiento que originó la desaparición de los glaciares mexicanos? Esta es una respuesta de carácter personal, por lo cual te invitamos a que la realices. Número 2. Explica qué es el cambio climático. Te ayudamos con esta pregunta. Para nosotros es una variación drástica del sistema climático terrestre. Número 3. ¿Qué factores intervienen en el cambio climático? El calentamiento global y el efecto invernadero. Y por último, ¿qué elementos y compuestos están presentes en los gases del efecto invernadero? Te invitamos a que contestes por tu cuenta. Por último, otro cuestionario como actividad final. La pregunta número 1 dice: explica brevemente cómo la ciencia y los avances tecnológicos favorecen el conocimiento de los seres vivos y mejoran la calidad de vida, y cuáles han sido las consecuencias en el cambio climático. Te sugerimos una respuesta similar a esta. El ser humano mediante la ciencia y la tecnología ha obtenido beneficios que le han permitido tener una vida más larga, cómoda y feliz. Sin embargo, ha generado hacer uso de mayores recursos y energías del ecosistema, provocando un desequilibrio en el globo terráqueo, altos niveles en la generación de basura tecnológica y el calentamiento global. El resto de las preguntas deberías de contestarlas por tu cuenta. Continuamos. ¿Qué efectos del cambio climático observas en tu comunidad? Número 3. ¿Cuáles son las acciones que debes hacer para evitar el cambio climático? Número 4. Menciona qué energías renovables conoces y sean factibles utilizar en tu comunidad. Número 5. ¿Qué modificaciones tienes que hacer en tu casa para incluir el uso de energías renovables? Número 6. Nombra los conceptos de la física que están presentes en el caso del cambio climático. Número 7. ¿Cómo consideras que el desarrollo de la química ha beneficiado la vida de los seres vivos? Número 8. Menciona algunas sustancias o compuestos que en su emisión están dañando al medio ambiente y a los seres vivos. Número 9. Menciona de qué manera afecta el cambio climático a los seres vivos. Número 10. ¿Cómo afecta el cambio climático a las redes tróficas? Número 11.
¿Los gases de efecto invernadero es una mezcla homogénea o heterogénea? Por nuestra parte sería todo. Gracias por ver Golpe Maestro. Hasta la próxima.